Vamos a comenzar con los analgésicos no esteroides, conocidos como AINES. Para entender un poco su mecanismo de acción, vamos a explicar cómo se comporta el cuerpo, los procesos inflamatorios y de dolor normal. Entonces, ante un estímulo, ya sea mecánico, físico o químico, se activa una enzima llamada fosfolipasa A2. Esta enzima lo que hace es activar el ácido araquidónico, que a su vez va a activar la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. La lipoxigenasa libera leucotrienos, que son los encargados de generar una vasoconstricción, una permeabilidad vascular y también produce broncoespasmos y tos. Por otro lado tenemos la ciclooxigenasa o la COX, que estas son prostaglandinas que se dividen en COX-1 o la COX-2. Las COX-1 son constitutivas, es decir, actúan en los procesos inflamatorios que son generando rubor, ardor, dolor e inflamación. Y también es protectora en el riñón, generando una vasodilatación en el estómago, aumentando la segregación del moco, y también en las plaquetas ayuda a la fijación del tromboxano A2. Por otro lado, la COX-2 es inducible, es decir, actúa en los procesos inflamatorios como lo mencioné anteriormente, y también es constitutiva en el endotelio vascular, ayuda a segregar prostaciclinas, que son antiagregantes plaquetarios y también vasodilatadoras. Los medicamentos que actúan en este grupo de analgésicos están el diclofenaco, el ácido salicílico y la dipirona, actuando, inhibiendo la ciclooxigenasa. Tenemos otro medicamento que es el acetaminofén. Este inhibe la ciclooxigenasa 3, que actúa en el sistema nervioso central, por lo tanto bloquea el estímulo doloroso y también actúa en el centro regulador de la temperatura. Cuando administramos estos medicamentos pueden ver reacciones adversas comunes, como son las gastrointestinales, ocasionando pirosis, dispepsia, úlceras, gastritis y hemorragias digestivas. También puede haber hipersensibilidad al medicamento, puede generar erupción cutánea, eritema, púrpura, alteración hematológica, puede haber alteraciones renales. Estos medicamentos pueden tener interacciones farmacológicas. Entre estos, si se administra junto con anticoagulantes, puede aumentar el riesgo de sangrado. Si se administra con aminoglucósidos, aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. Y si se administra junto con el alcohol, aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. Si se administra junto con hipoglicemiantes, aumenta el efecto de estos. También disminuye el efecto antihipertensivos de los beta bloqueadores, de los IECAS o los diuréticos. Y aumenta las concentraciones séricas de la digoxina, el litio, aumentando su toxicidad. Uno de los cuidados más importantes con estos medicamentos es la educación al paciente, para que no se administre estos medicamentos muy seguidos o que su intervalo entre dosis y la siguiente dosis no sea muy reducida, que sea según la prescripción médica, ya que estos presentan un riesgo de nefrotoxicidad o hepatotoxicidad alto. Seguimos con los analgésicos opioides. Estos actúan directamente en el sistema nervioso central, inhibiendo la sensación de dolor. Cuando recibimos un estímulo doloroso, estos viajan por través de las fibras nerviosas y se libera sustancia P. La sustancia P es un neurotransmisor que nos ayuda a que la señal dolorosa se siga distribuyendo. Tenemos unos opioides endógenos que son la noradrenalina y la serotonina, que lo que hacen es inhibir esta sustancia P, por lo tanto no produce la sensación de dolor. Pero cuando tenemos un dolor muy grande, a veces insoportable, toca recurrir al uso de los medicamentos. En nuestro organismo tenemos diversos receptores, pero aquí vamos a hacer énfasis en los receptores mu y en los receptores kappa. Para clasificar los analgésicos opioides tenemos 4 clasificaciones. En los receptores agonistas opioides puros es el primer grupo, y como medicamentos tenemos la morfina y la codeína. En los receptores agonistas de opioides mixtos tenemos 2 grupos,
que son el primero activa el receptor mu y desactiva el receptor kappa, y como medicamento tenemos la buprenorfina. Y el segundo grupo mixto, que es inactiva el receptor mu y activa el receptor kappa, tenemos la pentazocina y la butorfanol. Y el tercer grupo o cuarto, tenemos el antagonista receptor de opioides puros, que es la naloxona, que inactiva ambos receptores. Cuando administramos estos analgésicos, ellos lo que hacen es, en la neurona aferente tenemos unos canales de calcio. Lo que hace es bloquear estos canales de calcio para que no haya la liberación de neurotransmisores, y por ende la señal del dolor no va a llegar a la neurona eferente. Por lo tanto, no va a haber sensación de dolor o se va a ver disminuida. Reacciones adversas tenemos depresión respiratoria, sedación, náuseas, vómitos. También tenemos somnolencia y se puede tener estreñimiento, entre otras. Estos medicamentos no se pueden administrar con los monoamino oxidasa o antidepresivos tricíclicos, porque pueden potenciar su efecto depresor. También, si se administra junto con antihistamínicos, puede potenciar el efecto analgésico. Aumenta la actividad de los anticoagulantes orales, y con los antihipertensivos puede haber disminución de la presión arterial. Como cuidado de enfermerías, es importante siempre vigilar las constantes vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el número de respiraciones por minutos, ya que estos medicamentos pueden alterar sus funciones normales. También es importante pedir al paciente que mantenga en reposo, si está hospitalizado, mantener con las barandas elevadas o estar siempre en compañía de otra persona, ya que puede aumentar el riesgo de caídas. El siguiente grupo son los antihipertensivos. Estos medicamentos se utilizan para tratar la hipertensión arterial, pero también se utilizan para afecciones cardíacas como son la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, entre otras. Estos fármacos lo que ayuda es a disminuir el volumen sanguíneo, también ayuda a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye el gasto cardíaco y también puede disminuir la resistencia periférica. Empezaremos con los diuréticos. Estos se dividen en tres, que son los de bajo techo o tiazídicos, seguidos por los de alto techo o los diuréticos de asa de Henle, y por último los ahorradores de potasio. Comenzaremos por los diuréticos de asa de Henle. Estos se encuentran en el túbulo contorneado distal en la rama ascendente de la asa de Henle. Estos diuréticos lo que hacen es bloquear la bomba sodio-potasio 2-cloro, por lo tanto no hay reabsorción de estos electrolitos y tampoco hay la reabsorción pasiva del magnesio y calcio. Como no hay reabsorción de estos electrolitos, ellos van a seguir su curso para posteriormente ser eliminados. Por lo tanto, hay disminución del volumen sanguíneo. Como efecto adverso tenemos el desequilibrio electrolítico, donde se ve reflejado una hipopotasemia. También puede haber deshidratación por la pérdida de líquido. Si se administra intravenoso puede haber ototoxicidad, que se ve reflejado por zumbidos o sordera. También puede haber aumento del colesterol, de la glucemia. En interacciones farmacológicas, si se administra junto con aminoglucósidos, aumenta el riesgo de ototoxicidad. Si se administra junto con anticoagulantes, acentúa su efecto anticoagulante. Con los digitálicos aumentan las arritmias, y si se administra con los tiazídicos puede haber una diuresis profunda. También, si se administra junto con los AINES, puede disminuir su efecto diurético y aumentar la toxicidad. Con cuidados de enfermería es muy importante pesar al paciente todos los días. Si hay una pérdida de 1 kilo entre un día y el otro, es importante consultar. También es muy importante valorar las pruebas de laboratorio, especialmente el ionograma, por la pérdida de electrolitos que tienen.
También es importante valorar los signos vitales, entre ellas la presión arterial, porque si está hipotenso no se le administra estos medicamentos. También es muy importante en las mujeres posmenopáusicas y si tiene antecedentes de osteoporosis, no administrar estos medicamentos, ya que hay una pérdida de calcio que puede afectar en la formación del hueso. Otro grupo de diuréticos son los tiazídicos o de techo bajo. Estos actúan bloqueando la bomba sodio-cloro del túbulo contorneado distal, promoviendo la eliminación de sodio, de cloro y de potasio. Los efectos adversos son pocos comunes. Puede haber una disminución del volumen de líquidos que lleva a una hipotensión. También puede haber un desequilibrio electrolítico con disminución del potasio. También puede haber una diabetes latente, esto por alteración del metabolismo de la insulina por el déficit de potasio. Y también puede haber deshidratación. Estos tienen interacciones farmacológicas con los anticoagulantes potenciando su efecto. También, si se administra junto con los AINES, puede aumentar la toxicidad renal. Si se administra con digoxina, aumenta la toxicidad. Y si se administra junto con corticosteroides, aumenta la eliminación de potasio. Con los cuidados de enfermería debemos valorar siempre los signos vitales antes de la administración de estos fármacos, ya que si existe una hipotensión no se administra. También es importante seguir un peso diario para evitar una pérdida de 1 kilo por día y si se evidencia esta pérdida, consultar con el médico. También es importante decir al paciente que cuando vaya a hacer un movimiento brusco o cuando se vaya a parar de la cama lo haga despacio y pausadamente, porque puede haber hipotensión ortostática y puede haber también riesgo de caídas. Otro grupo son los ahorradores de potasio. Estos son antagonistas de los receptores de aldosterona. En condiciones normales llega la aldosterona a su receptor y se une enviando una señal al ADN para que pueda enviar el mensaje y replicar bomba sodio-potasio. Entonces, cuando hay esta replicación de bombas sodios-potasios, lo que hace es que entra el sodio a la célula y elimina el potasio. Cuando llega este medicamento ahorrador de potasio, como es la espironolactona, bloquea estos receptores, evitando la proliferación de más bombas y por lo tanto no va a haber un buen funcionamiento de estas, evitando la salida del potasio y la entrada del sodio. Como efectos adversos tenemos la hiperpotasemia, que puede ser reflejada por una debilidad muscular, taquicardia y fibrilación ventricular. También por tener afinidad a los receptores de progesterona y andrógenos puede ocasionar ginecomastia en hombres, puede haber impotencia sexual y en las mujeres puede haber alteración en la menstruación. También puede tener alteraciones gastrointestinales como son la diarrea, gastritis y úlceras pépticas. También puede haber somnolencia y exantema cutáneo. Al interaccionar con silicatos disminuye su efecto diurético y al administrarlo junto con la digoxina disminuye el efecto de la digoxina. Y como cuidado debemos, antes de administrar los medicamentos, tomar la presión arterial para detectar una presencia de hipotensión. También es importante educar al paciente y mantener una dieta baja en potasio, ya que este medicamento lo que hace es retener el potasio a nivel corporal. También es importante vigilar el peso y vigilar los signos de deshidratación por la diuresis. Y también debemos valorar los exámenes de laboratorio para tener un control de los electrolitos en el cuerpo. Seguimos con otro grupo que son los calcioantagonistas. Estos ejercen su efecto a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos del corazón. Al bloquear los canales de calcio, disminuyen la contractilidad del músculo liso de los vasos sanguíneos o del músculo cardíaco. En la célula del músculo liso vascular tenemos 3 tipos de canales de calcio. Están los voltaje dependientes,
los que dependen de la activación de un receptor y por último los que se encuentran al interior de la célula en el retículo sarcoplásmico. Entonces, como van a estar bloqueados los canales dependientes del receptor y los voltajes dependientes, no va a haber la activación del inositol trifosfato y por lo tanto no va a haber liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico para que se una con la calmodulina y así pueda haber la activación de la tina-la-miosina para que pueda haber una contracción. Como efectos adversos tenemos una excesiva vasodilatación que puede generar una hipotensión que se ve reflejado con la cefalea, con náuseas, vértigos y puede empeorar la angina. Los calcioantagonistas cardioselectivos tienen el mismo efecto, pero esto lo realizan en las células autorrítmicas del corazón o células lentas. Entonces, el potencial de acción de estas células se hace de manera lenta, a diferencia de las células contráctiles que lo hacen de forma inmediata. Entonces, al bloquear estos canales de calcio, lo que hace es disminuir la entrada de este calcio y por lo tanto ese potencial se va a hacer un poco más lento. Y la corriente eléctrica del corazón, del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, se va a realizar más lenta, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Como efectos adversos tenemos que puede haber una alteración en la conducción eléctrica del corazón y un bloqueo auriculoventricular. También puede dar estreñimiento y alteraciones gastroesofágicas como el reflujo. Interacciones farmacológicas tenemos que con los beta bloqueadores aumenta la bradicardia y los bloqueos. Si se administra junto con la digoxina aumenta su concentración plasmática, pudiendo llevar a una toxicidad. Y si se administra con el alcohol puede llegar a un síncope. Como cuidado debemos valorar los signos vitales como la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. También valorar el EKG y la presencia de dolor torácico. Tener presente que a las personas mayores de 65 años no se debe administrar este tipo de medicamentos y aquellos que presentan insuficiencia cardíaca. También es importante no administrar junto con el pomelo ya que este aumenta su absorción y puede producir una toxicidad. También no se debe retirar bruscamente este medicamento porque puede dar hipertensión de rebote. Otro tipo de antihipertensivos son los beta bloqueadores. Tenemos tres tipos de receptores beta. El primero son los beta 1 que lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca y la velocidad. También secreta renina y secreta la hormona vasopresina. Los beta 2 hacen broncodilatación, vasodilatación y aumenta la glucosa. Y los beta 3 actúan en las células lipídicas. Entonces, los medicamentos beta bloqueadores cardioselectivos actúan en los receptores beta 1, disminuyendo la frecuencia cardíaca y su velocidad de conducción. También disminuye la secreción de renina y la secreción de la hormona vasopresora. Los beta bloqueadores no selectivos actúan en los diferentes tipos de receptores beta adrenérgicos. Por lo tanto, van a disminuir la frecuencia cardíaca, por lo tanto, la presión arterial. Como efectos adversos podemos tener bradicardia, hipotensión, alteración del sueño, cansancio y broncoespasmos. Con interacciones farmacológicas, cuando se administra junto con un antiácido retrasa su absorción. Si se administra junto con otro beta bloqueador causa un efecto aditivo en el corazón. Y si se administra junto con un inhibidor de la monoamino oxidasa, lo que hace es generar una bradicardia y una hipotensión. Los cuidados que debemos tener con este medicamento es siempre valorar los signos vitales, en especial la presión arterial. También es muy importante no tirar el fármaco bruscamente, ya que puede generar arritmias o una hipotensión grave.
Otro tipo de antihipertensivos son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Normalmente en nuestro organismo, en el glomérulo, hay unas células granulares y células quimiorreceptoras que ante la disminución de la presión o ante la disminución del sodio activan o empiezan a secretar renina. Esta se une al angiotensinógeno que es secretado en el hígado y cuando se une se convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 sigue por el torrente sanguíneo hacia el epitelio del pulmón, donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina. Al unirse, esta genera la angiotensina 2, que esta sigue su recorrido hacia el corazón y se desplaza por todo el sistema orgánico, produciendo una vasoconstricción en los vasos sanguíneos. Libera en la hipófisis, libera la hormona antidiurética. En las terminaciones nerviosas libera noradrenalina y también ayuda a la liberación de la aldosterona, uniéndose esto a sus receptores AT1. Estos medicamentos lo que hacen es bloquear la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto no puede convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y si no la convierte, no puede hacer todos sus efectos que anteriormente he mencionado. Uno de sus efectos adversos son la hipotensión. También puede haber exantema, angioedema y alteración en el gusto. En interacciones farmacológicas, cuando se administra junto con los AINES, disminuye su respuesta antihipertensora. Si se administra con los antiácidos, disminuye su biodisponibilidad. Uno de los cuidados que debemos tener en cuenta es vigilar siempre la presión arterial, ya que si se encuentra bajo los valores normales no se le administra este medicamento. También es importante, mientras se está iniciando el tratamiento, educar al paciente para que no haya movimientos bruscos o quede en reposo por al menos 1 hora para evitar la hipotensión ortostática. También es recomendable vigilar los valores de laboratorio en presencia de alguna infección. Otro grupo farmacológico son los ARA2. Este grupo actúa directamente bloqueando los receptores AT1, por lo tanto hay una disminución de la presión arterial. Algunos de sus efectos adversos son la hipotensión, la cefalea, mareos. Es importante no administrar en mujeres embarazadas y también aumenta el potasio. Este medicamento presenta pocas interacciones farmacológicas, entre ellas está, si se administra junto con el fluconazol, aumenta su concentración plasmática y si se administra junto con los alimentos disminuye su absorción. Para este medicamento los cuidados son básicos, vigilar siempre los signos vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Ante un signo de hipotensión no se le administra este medicamento. Seguimos con las insulinas. Cuando administramos en nuestro organismo proteínas, carbohidratos o grasas, estos se desintegran en el intestino delgado y son absorbidos todos estos nutrientes. En el caso del carbohidrato se convierte en glucosa que viaja al torrente sanguíneo. Cuando hay un aumento de glucosa en sangre, el páncreas libera insulina a través de la célula beta pancreática. Entonces, cuando hay un aumento de la glucosa, esta llega a los receptores GLU2 de la célula beta pancreática, entran y llegan a la mitocondria para convertirse en energía en forma de ATP. Cuando se convierte en esta energía, lo que hace es activar los canales de potasio, entra el potasio y activa los canales de calcio. Al activar los canales de calcio, entra calcio a la célula y se une a las vesículas que contienen insulina para posteriormente ser liberadas. Cuando la insulina es liberada del torrente sanguíneo, se une a su receptor tirosinquinasa, que este produce una cascada de fosforilación. Entre ellas está la creación o fabricación de receptores GLUT4. Para que la glucosa se pueda unir a los receptores GLUT4, entra a las células del hígado, del músculo o los adipocitos y pueda realizar sus diferentes funciones. Las insulinas se dividen en análogos de insulina o insulinas tradicionales.
En las insulinas tradicionales tenemos la cristalina y la NPH. Y en los análogos de insulina tenemos la Lispro, la Aspart y la gluglicina. También tenemos la Determil y la glargina. Cuando administramos insulina, lo que queremos es reemplazar esa secreción de insulina endógena normal en nuestro cuerpo. En las insulinas entonces tenemos las de acción ultra rápida, están la Lispro, la Aspart y la gluglicina. Esta, como es de tipo de acción ultra rápida, su pico actúa a los 5 minutos. Es por ello que es importante que el paciente, justo antes de comer, de administrar su alimento, ya sea la comida, el almuerzo o el desayuno, se administre la insulina. Tenemos las de acción rápida, que es la cristalina. Esta es una insulina tradicional. Como podemos observar, su pico de acción se empieza a partir de los 10 minutos. Igual que la ultra rápida, es importante que la persona se administre esta insulina antes de comer. Tenemos las de acción intermedia, que es la NPH, que también es una insulina tradicional. Su pico de acción empieza a los 30 minutos y se puede prolongar hasta las 12 horas. Tenemos el otro tipo de insulinas, que son las prolongadas, que lo que hacen es reemplazar esa secreción basal de insulina que tenemos a lo largo del día. Entonces tenemos la Determil, que su acción puede durar de 12, 14 o 16 horas. Y por último tenemos la glargina, que dura esta acción prolongada por 24 horas. Por último tenemos los medicamentos broncodilatadores. En ellos lo vamos a dividir en adrenérgicos y anticolinérgicos. Los adrenérgicos, como el salbutamol, es de acción rápida. Estos son agonistas de los receptores beta 2. ¿Qué hacen esos receptores? Producen broncodilatación y vasodilatación. En la célula, al llegar el fármaco a su receptor, este lo que hace es activar la adeninciclasa, que aumenta el AMP cíclico, y a su vez activa la proteinquinasa. Como activa la proteinquinasa, esto ayuda a que la miosina no se fosforilice y disminuya el calcio intracelular, y por ende va a haber una vasodilatación. Como efectos adversos tenemos la taquicardia, la hipotensión, la hipoglucemia, la cefalea y el insomnio. Algunas interacciones medicamentosas tenemos con los beta bloqueadores, disminuye su acción. Aumenta el riesgo de toxicidad cuando se administran medicamentos como los anestésicos, los inhibidores de la monoamino oxidasa y también los simpaticomiméticos. Uno de los cuidados que debemos tener antes de la administración del medicamento es valorar los signos vitales, ya que esto puede producir taquicardia. También es muy importante la correcta educación para la correcta administración de este medicamento por vía inhalatoria. También es importante que durante su administración y posterior a esta, el paciente se encuentre en reposo. Otro de los medicamentos broncodilatadores es el bromuro de ipatropio, pero este es anticolinérgico. Cuando se administra junto con el salbutamol se administra de primero por ser de acción rápida y el bromuro de ipatropio de segundo por ser de acción lenta o prolongada. Este medicamento actúa en los receptores muscarínicos 1, 2 y 3 en el músculo liso del bronquio. Lo que hace es que bloquea los receptores muscarínicos, evitando que la acetilcolina los active y por ende hay una vasodilatación. Uno de los efectos adversos del bromuro de ipatropio es producir la sensación de boca seca o sabor amargo. También hay visión borrosa, alteraciones gastrointestinales, puede producir cefalea o ansiedad. La interacción con otros medicamentos es poca. Si se administra con otros anticolinérgicos, aumenta su toxicidad. Como cuidados de enfermería son básicos:
Lo más importante es, después de su administración, enjuagar la boca para evitar que quede esa sensación de amargura y evitar la proliferación de bacterias. También es importante, como en el anterior grupo, educar al paciente para una correcta administración cuando se aplica por vía inhalatoria.